Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a hablar un poco de Excel. Deberían de tener este documento desarrollado. Bueno, parte de él porque de aquí nos hemos desviado. El tema que estamos viendo, si ustedes se acuerdan, es funciones. Y hemos dicho que las funciones pues son de alguna manera em, fórmulas preestablecidas o más bien prediseñadas por Excel para pues hacernos la vida más cómoda. Ok, bien. En esta ocasión el problema consiste en calcular las asistencias o más bien el promedio, no, la calificación. La calificación por asistencias de los alumnos. ¿Sí? Bueno, en este caso pues debe de tener algo parecido a esto. Eh, lo he hecho de dos formas y he utilizado algunas funciones para realizar los, los cálculos aquí y acá. Entonces, en este caso, ustedes pues tendrán que realizarlo según les parezca. Podrían en todo caso tomar esto como ejemplo y por eso es que he ocultado las fórmulas para que pues no se copien. Ustedes pueden utilizar esta nomenclatura, ya sea que utilicen letras o números. Entonces, vamos a ver si un alumno que asiste siempre, entonces tendrá todas sus asistencias. Aquí debería de tener, por cierto, esto representará el 30% de su calificación total al final. Entonces, eh, aquí debería aparecer 3 puntos, ¿no? Un alumno que asiste siempre sería como este, y aquí lo estoy haciendo utilizando la parte de los números. Ahí está, ¿sí? En el caso de las letras, pues debería de funcionar exactamente igual. Ahí está, ¿sí? Un alumno que asiste siempre va a tener 23 asistencias, ya sea letras o números, ok, eso no importa. Es más, se me ocurre que yo escriba aquí una, una función para que cambie automáticamente. Bueno, vamos a dejarlos. Ya después vemos. Obviamente que un alumno que siempre falta, pues obtendría un 0. Y habíamos comentado qué pasa con el alumno que siempre asiste, pero siempre llega tarde. Noten ustedes que este alumno sí tiene una calificación, independientemente de la ley, ¿no? ¿Ven? Sí tiene una calificación. Ahora vamos a anotar esto. Eh, en nuestro caso, en particular, tiene 23 retardos, porque siempre llega tarde y el total de asistencias posibles son 23 días, aquí está, aquí aparece, ¿sí? Son 23 días, son 23 asistencias en total, de las cuales habrá que descontarle 7 por concepto de retardo, ¿sí? Noten ustedes que para eso o deben ustedes utilizar una función que no hemos visto, pero que me permite eh, expresar esto en múltiplos de 3, ¿sí? Entonces, en ese caso, eh, divido este número
entre 3 y me da 7, que son el número de inasistencias. Es decir, aquí hay una inasistencia, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 inasistencias. Si este mes hubiera tenido un día más, pues hubieran sido 8 inasistencias por conceptos de retardo. Estas 7 inasistencias las tengo que descontar de este 23. El total son 16 y en base a esto es su calificación. ¿Sí? En todo caso, ustedes pueden checar que esto sea cierto. Aquí tenemos que 3 puntos para el que siempre asiste y 2.1 para el que siempre llega tarde. ¿Sí? Entonces, ustedes podrán inventar todas las asistencias, inasistencias y retardos, pero deben de obtener estos resultados. El que siempre asiste tiene 3 puntos, el que asiste de vez en cuando, el que nunca asiste tiene 0, y el que asiste de vez en cuando pues tendrá su calificación en función de eso. Noten ustedes entonces esto, ¿sí? Este es múltiplo de 3. Esto lo tengo que reducir a un múltiplo de 3. Yo recuerdo que en algunas ocasiones había yo comentado que utilizaran el editor de funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero buscar? El múltiplo de un número. Y aquí me van a dar una serie de, de funciones que yo puedo utilizar. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver cuál de ellas me asiste mejor, ¿sí? Por ejemplo, si utilizo el múltiplo inferior, tengo que ver con qué argumentos cuenta. ¿Qué número es el que quiero expresar? Eh, no sé, tal vez sea este, ¿sí? Vamos a suponer, es para el ejemplo. Ahora, dice aquí, la cifra significativa es el múltiplo hacia el que se desea redondear. Número y cifra significativa deben ser ambos positivos o negativos. Entonces yo quiero simplificar a 3. Ahí está, 21. ¿Sí? Es el múltiplo de 3 hacia abajo más cercano a 23. ¿Sí? Ahí está. Aquí se muestra el 21, pero existe o hay en esa celda una función. Sí, yo creo que ya con eso les ayudé bastantito. Por esa razón entonces es que aquí hay un 7 de inasistencias. Aunque inasistencias directas hay 0, hay 7 inasistencias por conceptos de retardos, ¿sí? Para este alumno que siempre llegó tarde. ¿Ok? Entonces vamos a poner una inasistencia aquí para que vean ustedes. Ahora hay una inasistencia directa que sumada a las 7 que ya teníamos nos dan 8 inasistencias. Todas ellas se tienen que restar por conceptos este, por conceptos de, de- del total de asistencia, ¿sí? Entonces, eh, ya después ya podré jugar con eso. Eso es en cuanto a cómo utilizar las funciones. Hace un momento al principio, y esto ya no va a tener mucho que ver con lo que ustedes tienen que hacer, esto no lo van a hacer, pero es para mostrarles simplemente cómo debería de anidarse incluso las funciones, ¿sí? Como ustedes pudieron ver al principio de, de este tutorial, vamos a ver si podemos regresar hasta ese momento, porque ya he realizado varias cuestiones aquí. Ahí está. El 2 es asistencia para todos y debería de ir cambiando, bueno, no debería ir cambiando, sino que deberíamos estar viendo que aquí también funcionará con las letras. Las inasistencias son la letra I. Ups. Y podemos ver que en este caso no está moviéndose, creo que algo hice
por aquí. Eh, Vamos a arreglar este chisme y continuamos en un momentito. Ya está. El problema es que le puse a la fórmula F aquí en lugar de I. Pues aquí debería decir F. Ese fue el problema. Ahora sí. F para las inasistencias. R para los retardos. Y A para las asistencias. Chequen ustedes que allá la primerita incluso dice asistencia, porque como ya existe la palabra en la columna, en la fila que está, eh, esta de aquí, que está combinada, pues toma la primera, pero igual la cuenta porque contiene una A. Bien, entonces, eh, para que yo no vaya cambiando esto con esto, yo aquí puedo poner, y ustedes, repito, ustedes no lo van a hacer, es más, aquí se los voy a poner. No voy a poder centrar, combinar, mejor dicho. Ustedes no van a hacer lo que sigue. Ya, si lo hacen, me cae que sí les pongo 5. Bien, vamos a ver. Entonces, yo quiero que cada vez que cambie este valor de aquí, cambie también este de acá. Voy a utilizar el editor de funciones para explicarles. Además, la función que voy a utilizar es la función sí. Los argumentos de esa función son prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Es decir, valor sí verdadero lo que ocurre cuando la prueba lógica sea verdadera. Y el valor sí falso lo que ocurre cuando la prueba lógica no se cumple. Entonces, en la prueba lógica voy a decir que si esto de aquí es igual a 0, el valor verdadero es que se escriba 0 corresponde a las inasistencias. Entonces que se escriba una F. Recuerden que me equivoqué aquí, no es I, es F, o debería. ¿Sí? Entonces, si en C4 hay un 0, quiero que aparezca en C5 una letra F. Y si no, lo que voy a hacer aquí es escribir otra función sí. Pero como no lo voy a poder crear directamente aquí, entonces vamos a poner una A. Este es para mostrar simplemente el funcionamiento, ¿no? de la función sí. Y ahorita lo vamos a corregir acá. Porque tengo que anidar otra función. ¿Ok? Bien. Si yo aquí pongo un 0, aquí aparentemente, automáticamente aparece una F que corresponde a la falta. Y aquí se contabiliza la inasistencia y el cálculo. Porque todo eso está eh, está vinculado de alguna forma, ¿sí? Si yo extiendo esta función hasta aquí, siempre ocurrirá o trabajará como debe de ser. El problema es que no nada más esté trabajando con F, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ahora la barra de fórmulas para anidar la función. Hace ratito lo hicimos con la función, perdón, con el editor de funciones. Y aquí es donde debimos haber escrito otra función sí, pero como no lo reconoce tal cual, pues es un pequeño, bueno, sí lo reconoce, pero es un poquito más engorroso. Entonces vamos a hacerlo así.
escribo la función que ya conozco y aquí van apareciendo los argumentos. Así que lo único que tengo que hacer es escribir una coma al finalizar el argumento, ¿sí? Entonces, el primer argumento es prueba lógica, es decir, ¿qué va a ocurrir si en C4 hay un 0? Lo que quiero que aparezca es una F, como ya dijimos. Pero el siguiente argumento, si no hay un 0 ahí, entonces va a haber un 1. Entonces, si en C4 hay un 1, entonces lo que quiero que aparezca es un retardo, es decir, una letra R. ¿Ok? Y si ese argumento no se cumple, entonces viene el argumento o el valor si falso. No cambió. Ah, me faltó la función. Si en C4 hay un 1, entonces que escriba una R. Ahora sí, el valor si falso va a ser el único que falta, es decir, la A. Perdón, el 2. Así era la. Está. Ahora sí, cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis y doy enter. ¿Ok? Si yo aquí escribo un 1, aparece una R. Y si escribo un 2, aparece una A. ¿Ok? Si escribo un 0, aparece una F. Si escribo un 1, aparece una R. Si escribo un 2, aparece una A. Entonces copio esa fórmula aquí. La copio también acá. La copio aquí. Noten ustedes que no trasciendo aquí, porque entonces esto es lo que pasaría. Aquí no hay nada, por eso es un 0, por eso aparece una F y eso daría el traste con toda mi contabilidad. Noten que aquí ya de alguna manera ya tengo valores diferentes y no debo tener valores diferentes aquí puesto que estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Por esa razón no extiendo el relleno hasta estas dos celdas. Lo que hago es tomar cualquiera de ellas y copiarlas. Y de hecho, podría también tomar todo el rango y copiarlo directamente en este rango. Noten ustedes que la fórmula se va actualizando. Yo no escribí nunca x4 igual a 0 o x4 igual a 1. Jamás, no lo escribí. Yo lo que escribí fue C4, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan en consideración. Ahí está. De esta manera, entonces, para este ejemplo en particular, yo puedo ir jugando con los números, eh, empezando por el 0, porque es nada más para que ustedes les muestren, ¿sí? 0, 1, y noten ustedes también que además las fórmulas están funcionando de manera correcta, ¿sí? Noten ustedes que se están actualizando y además van, pues prácticamente van de la mano, como debe de ser, ¿sí? Cada vez que yo cambie esto, ahora es así como funcionan, valga la redundancia, las funciones. Y es así como se anidan las funciones. ¿Ok? Bien, lo demás es para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo estudien. Son 23 asistencias que debería de haber. 8 hay de manera directa, son los ceros y las Fs, o mejor dicho, los ceros o las Fs. 8 son de manera directa y 2 se agregan porque hay 8 retardos y el múltiplo inferior
de ese 8 es este 6, el cual divido entre 2 para obtener 2 inasistencias más. 8 directas, 2 por concepto de retardos, hacen 10. Y 13 asistencias son un total de 23, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Es decir, estos dos valores siempre tienen que ser los mismos. Ahora, otra cosa que tienen ustedes que tomar en cuenta es que esto que yo hice aquí, ponerlo con números o con letras, en realidad esto de aquí, ustedes lo tendrían que poner quizá en una hoja aparte o quizá en un lugar de la hoja. Recuerden ustedes, aquí estoy usando un zoom de 130. Recuerden ustedes que tienen muchísimo más espacio para trabajar. Lo pueden poner en donde no se vaya a ver, ¿sí? O lo pueden incluso poner en una hoja diferente. ¿Ven? Tengo ya tres páginas de mi trabajo y aquí estaría yo utilizando una cuarta página. Entonces, ustedes lo pueden acomodar en un lugar que no se vea, que no interfiera, porque también les dije que tenían que hacer, que me parece que todo el grupo en cuanto a nombres, entonces lo pueden poner por acá donde no va a estorbar, ¿sí? A final de cuentas, lo que quiero que funcione es esto de aquí, ¿sí? Así que eso ustedes lo tienen que poner en donde no se vea, pero que esté. En este caso, vuelvo a repetir, como es nada más para explicarles, pero se los puse aquí que lo vieran. Dicho de otra forma, entonces ustedes tendrían que poner esto, digamos que no se vea. Oculto a los ojos de los curiosos. Ahí está. Eso está oculto. Y mi fórmula sigue funcionando. Esta de aquí, aunque aparentemente no se ve, ya les mostré, ya les mostré parte de la fórmula. Espero que puedan cachar el ponerle pausa justo en el momento. ¿Ok? Y esta es la fórmula que acabamos de escribir. Es así, si quieren copienla, porque de todas maneras no lo van a hacer. Esto ustedes no lo van a, ustedes tienen que hacerlo con números o con letras. Y lo que interesa es esta parte de acá. ¿Ok? Eso es lo que interesa por el momento. Nada más estaríamos hablando de la parte de las asistencias. Más adelante hablaremos de la parte de las tareas y por ende de la calificación. Pero eso será probablemente en clases. ¿Ok? Una vez que hayan revisado este tutorial, por favor, avísenle a los demás que no se duerman en sus laureles, que lo vean. Si quieren descargarlo y copiarlo, también lo pueden hacer. Es como ustedes gusten. ¿Ok? No lo voy a editar, no, los errores que se cometieron así se van a quedar. El video va a durar bastantito por lo que estoy viendo, así es que tienen que verlo. ¿Ok? Compártanlo con los demás, avísenme que ya está, aunque voy a subir el enlace en el Classroom para que puedan ustedes acceder. De hecho, les debe llegar una notificación, pero si hay alguien ahí distraído, ustedes saben cómo son ustedes los jóvenes. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues eso es todo. Nos vemos el próximo lunes.